solamente doy un espacio de 10 minutos para que todos se conecten. No quiere decir que se me conecten a las 7:10, sino que conectémonos a las 7. Si por ahí a las 7:05, 7:06 veo que ya estamos todos, pues empezamos. Si no, pues ahí está ese espacio de 10 minutos. Bien. Antes que nada, pues bienvenidos al curso. Para mí es un gusto acompañarles en este semestre, en este curso que es uno de los cursos más, diría yo, más importantes en esta etapa inicial que ustedes están en proceso de aprendizaje de su carrera. Algoritmos es un curso que es la base, es la piedra angular para poder edificar todo lo que viene más arriba. Eh, no me extrañaría que entre alguno de ustedes hubiera todavía alguno que sea menor de edad, ¿ya? O me imagino que tal vez la mayoría anda por los 18 años, por ahí. Entonces, es bastante común que las razones por las cuales escogimos estudiar esta carrera no tengan nada que ver con la realidad. Porque sí es, o sea, nosotros a una temprana edad, los criterios de selección de una carrera, eh, a mi modo de verlo, y porque yo también pasé por ahí, eh, es un poquito subjetivo. Normalmente las decisiones las tomamos en base a nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Eh, muchos siguen ingeniería solo porque les gustan temas prácticos. O he escuchado que muchos dicen, a mí no me gusta leer, por ejemplo. No me gusta leer, por lo tanto yo no sigo derecho. Descarto derecho. Otros dicen, a mí no me gusta la matemática, no soy bueno para matemática, no soy bueno para física, entonces no sigo nada que tenga que ver con ingeniería. Voy a seguir, qué sé yo, administración de empresas o psicología. No me gusta el dibujo, pues no sigo arquitectura, no sigo ingeniería civil. Entonces, como que esos son nuestros criterios para seleccionar qué vamos a estudiar. Y pues no está mal, no está mal, porque sí tenemos que analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sin embargo, no va por ahí, no va por ahí los criterios que uno debiera evaluar para seleccionar una carrera. No estoy diciendo que todos acá lo hayan hecho como yo lo estoy explicando o lo estoy describiendo. Tampoco estoy diciendo que más de alguno no lo haya hecho de la forma correcta. Ok, vamos a eso. ¿Cuál es la forma correcta? Pues bueno, la forma correcta es, a mi modo de entender, y obviamente después de muchos años, después de que pasé la carrera, después que entré al campo laboral y profesional, entonces yo me doy cuenta cuáles realmente debieron haber sido los criterios para yo seleccionar la carrera. Y hay varios, pero uno muy fundamental es, ok, ¿qué oportunidades me ofrece el mercado si yo sigo esta carrera? ¿Qué oportunidades de trabajo voy a tener? ¿Voy a tener oportunidad de trabajo local o también voy a tener oportunidades de trabajo fuera de Guatemala? O sea, competir internacionalmente. Esta carrera me va a facilitar poder emprender más fácilmente. Cuando digo emprender es independizarme, o sea, poner mi propio negocio. Eh, si voy a poder trabajar fácilmente, ya sea en el sector privado o en el sector público, hasta qué edad el mercado me ofrece trabajo, ¿sí? O sea, hasta qué edad yo todavía puedo competir dentro del mercado. Y no porque ya no sea bueno, sino porque simple y sencillamente
los departamentos de recursos humanos y muchas empresas ponen ciertas restricciones con temas de edad. Entonces, y fundamentalmente, ¿qué carrera me paga mejor? ¿En qué carrera tengo la oportunidad de ganar más dinero? Por ahí alguien dirá, no, pues si yo estudio lo que a mí me gusta, no porque gane dinero. Pero a ver, jóvenes, creo que todos estamos estudiando una carrera universitaria porque estamos aspirando a crecer y parte de crecer pues también es crecer económicamente. Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan hecho ese análisis. Otra cosa que también es fundamental para mí, para tomar una decisión, es conversar con personas que ya estén trabajando ahí, que ya sean ingenieros en sistemas, que sean médicos, psicólogos, administradores de empresas, para saber, conocer cuál es su sensación de la carrera ya estando en la calle. Y yo sé que es un poquito peligroso porque por ahí uno puede hablar con alguien que no le haya ido bien y probablemente estemos dejando por fuera a alguien que, pues, que se haya hecho bien las cosas. Entonces, tenemos que ser un poquito también cuidadosos de a quién pedirle este, una, algún comentario de cómo le ha ido una carrera. Ahora bien, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué nos viene a decir esto si ya escogimos una carrera? Esto tuvo que haber sido antes. Está bien, pero me sirve para ponernos un poquito en contexto, ¿ya? Para que ustedes alineen los esfuerzos en la dirección correcta, ¿ok? De entrada les puedo decir que esta es una de las mejores carreras, y no lo digo porque soy ingeniero en sistemas, porque no es así. Tiene muchas ventajas y tiene muchos contras también. No, no todos son ventajas. Hablemos de las ventajas. Ok, ventajas. Ustedes pueden trabajar sin ningún problema, tanto en el sector público como en el sector privado. Con esta carrera, ustedes tienen la facilidad de poder trabajar en cualquier parte del mundo. Con el tema de la virtualidad, nosotros podemos estarle trabajando a una empresa, no sé, en Estados Unidos, estando sentados aquí en Guatemala, sin ningún problema. Claro, para poder hacer eso, yo debo tener las habilidades, pues, para poder competir en un mercado global. ¿Qué habilidades son las que requiero? Pues bueno, de entrada necesito tener certificaciones. Hay muchas herramientas, hay muchas metodologías en las cuales uno se puede certificar. Entonces, una empresa eh, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos o en Europa, a ellos no les interesa si ustedes salieron de la universidad X, Y o Z. No les interesa. Lo que les interesa es que ustedes estén certificados, por ejemplo, en una metodología Scrum, ¿sí? Que ustedes tengan una certificación como Scrum Master o como Product Owner. Eh, por ejemplo, si usted tiene una certificación en base de datos Oracle, SQL Server, certificaciones para manejo de aplicaciones en la nube, qué sé yo, Amazon, Google. Eso es lo que las empresas están buscando, no de qué universidad salieron. Gracias a Dios. Entonces, si ustedes tienen las certificaciones, si ustedes dominan por lo menos el inglés, pues ustedes pueden competir en cualquier parte del mundo. Es más, ustedes se pueden mover a otro país y trabajar perfectamente porque sus certificaciones los avalan. Obviamente la universidad pues también tiene un peso, sin embargo, cuando competimos a nivel internacional, lo que tiene peso son las certificaciones. Y aquí acabo de tocar un punto que también es vital para su crecimiento profesional y es el hablar
el inglés. Creo que es inevitable, jóvenes. Todos los cambios tecnológicos generalmente se originan en países de habla inglesa. Y si no son de habla inglesa, los promocionan, los distribuyen utilizando el inglés. Por ejemplo, un software hecho en Finlandia, no lo van a promover en finlandés. ¿Cuántos saben hablar finlandés? Solo ellos, pero lo hacen en inglés. Entonces, si ustedes quieren estar vigentes, si ustedes quieren ser competitivos, dicho de otra forma, si ustedes quieren estar en la jugada, sí o sí, no negociable, impostergable, tienen que hablar inglés. No les estoy diciendo que sea un inglés fluido, perfecto, nativo, no se necesita eso. Con que tengamos la habilidad de poder hablarlo, por lo menos darnos a entender, de poder entender lo que nos están diciendo, y generalmente todo esto en un entorno técnico, ¿sí? No estamos hablando de mantener una conversación literaria y romántica con un escritor de habla inglesa. No, no es necesario, pero sí tenemos que dominar el inglés. ¿Y por qué lo digo? Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque me ha pasado en esta carrera que por ahí yo pongo contenido en inglés, pongo videos en inglés y por ahí no falta quien reclame de por qué se lo estoy poniendo en inglés. Me dicen, es que yo no hablo inglés, pero porque uno, dos, no hablan inglés, yo no voy a privar al resto de la oportunidad de tener eh, a la mano información que es importante. Si alguien, que pienso que seguramente así es, si alguien no está donde debiera estar en el inglés, y es muy normal, porque nuestro sistema educativo lo que hace es que nos da un cursito de inglés normalmente. Y es una clase de 40 minutos donde nos enseñan más de algo. Pero eso no es suficiente. Ya hay que ser realistas. No es suficiente. Pero el que ustedes no hayan tenido, espero que no, espero que hayan tenido una buena preparación en inglés, pero el que no hayan tenido una buena preparación en inglés no es justificación para que ustedes de aquí en adelante se pongan las pilas con el inglés. Entonces, no se sorprendan si yo por ahí les pongo un video en inglés. Si tiene subtítulos, pues pondré subtítulos. Si no, va en inglés. Y ustedes tienen que tratar de entenderlo. Eh, para mí también fue una sorpresa. Yo salí de un colegio de nivel medio, de la medianía a la tabla para abajo. O sea, malo. Un colegio malo. Donde el inglés, pues no era una de sus fortalezas. Eh, Cuando yo llego pues a la carrera, ni me imaginaba que eso iba a ser un tema importante para mí en la carrera, hasta que empecé a llevar ciertos cursos ya del área profesional, en la que los libros, o sea, todos los libros a partir del tercer año para arriba estaban en inglés. No había literatura en español. En mi tiempo no había literatura en español, todo era en inglés. Y mis catedráticos en ningún momento me preguntaron, mire, ¿usted habla inglés? Ah, qué pena. No, solo nos decían, señores, en tal lugar, ahí está el libro, sáquenle fotocopia, porque no lo podía uno comprar en ningún lado, eran libros que venían directamente de Estados Unidos, y a sacarle fotocopia y a leer en inglés. Entonces, ahí digamos, tuve un baño de realidad de que sí o sí yo tenía que perfeccionar el inglés. Eh, por alguna razón que me benefició, eh, yo toda mi vida he escuchado música en inglés. Eh, He visto películas en inglés.
Entonces, eso ayudó a que me facilitara la comprensión del mismo. Yo no salí de una institución formal donde enseñaran idioma inglés, sino que yo lo aprendí en el camino, ¿sí? O sea, eh, vi mucha televisión, si ustedes quieren, vi mucha televisión. Siempre yo veo, y hasta la fecha lo hago, yo no veo películas en español, o sea, las plataformas de streaming o cuando uno va al cine, pues le permiten verlo doblado al español, pero yo nunca busqué los doblajes en español, yo siempre las vi en inglés y pongo subtítulos en inglés. Entonces, escucho, perfecciono el oído y de paso veo la sintaxis y eso me sirve. Entonces, eso me ha permitido poder competir por posiciones laborales no solamente en Guatemala. De hecho, actualmente estoy trabajando para una empresa española en la que le doy servicio a una empresa en la que buena parte de lo que se hace en inglés, pero lo pude hacer por esto que les comento, porque, digamos, el inglés es una de mis habilidades. No lo hablo a la perfección, no lo hablo, pero tampoco lo necesito. O sea, necesito hablarlo con, no sé, un 80% de facilidad de poderlo hablar. La comprensión casi que debe ser al 100% y la escritura, pues ahí no hay tanto problema. Entonces, jóvenes, si ustedes están en esta carrera, tienen que meterse de cabeza al inglés. Si ustedes quieren poder competir, si ustedes quieren eh, tener oportunidad de ganar más plata, estas son las habilidades que ustedes deben tener. El inglés y certificaciones. Si ustedes tienen esas dos características, créanme que ustedes tienen el mundo a su disposición desde el punto de vista laboral. Y esa es una ventaja que nos da esta carrera. Yo no sé si cuando ustedes eligieron ingeniería en sistemas visualizaron eso. Si lo hicieron, muy buen trabajo, ¿sí? Muy buen trabajo porque eso quiere decir que analizaron y sondearon bien el mercado. Y eso es algo que ustedes deben explotar al máximo. O sea, son ventajas que tenemos sobre otras profesiones, como por ejemplo un abogado. Un abogado no le es tan fácil trabajar en otro país, dado que pues, las leyes son locales, las leyes son del país donde ustedes residen. Algunos conceptos, algunas ideas, algunos principios, pues sí, son en común, pero igual necesitan ustedes necesariamente que sacar una carrera en el país donde tengan pensado ejercer. En el caso de los doctores, en el caso de los veterinarios, ellos tienen que pasar por un proceso de homologación de su título, en el cual pues casi que ellos vuelven a ser evaluados para ver si efectivamente están en la capacidad de poder ejercer la profesión en el país donde estén. Entonces, a nosotros se nos facilita más porque realmente no es necesario que nos hagan una evaluación a nivel académico de título de pregrado, porque no se hace. O sea, lo que las empresas buscan es que el recurso esté certificado. Por ejemplo, si están buscando a alguien en SAP, en alguno de los tantos universos de SAP, pues que ustedes tengan su certificación en ese universo de SAP. Entonces eso ya los avala. Probablemente le hagan alguna entrevista, alguna prueba, pero si ustedes están certificados, sin ningún problema pueden tomar la prueba, que la van a ganar. Entonces, eso es algo que ustedes deben explotar al máximo. Y aquí ya voy a entrar en otro tema. O sea, solamente para seguir poniendo en contexto, para mí es importante que todo esto lo tengan ustedes claro, para entender lo que se viene, para entender el porqué de lo que se viene. ¿Ya? Entonces, la situación actual es bastante interesante porque hay muchas oportunidades. Cuando yo salí de la universidad,
no era opción trabajar para otros países. O sea, no existía la infraestructura como para yo desde mi casa poder trabajar perfectamente en otro país. Generalmente uno tenía que moverse a ese país para poder trabajar. Ahora, gracias a Dios, eso no es necesario. Eh, Cada vez más los temas de virtualidad son aceptados. Está demostrado que la gente en la mayoría de los casos es más productiva trabajando de forma remota. Claro, también no todos, o más bien, hay gente que hace un mal uso de esta facilidad. Eh, Hay quienes aparecen aquí conectados a la sesión, pero pues, estarán viendo televisión, estarán jugando, viendo el celular y no estar poniendo atención porque también pasa. O sea, contra eso no se puede hacer nada. Sin embargo, el propio mercado los va depurando. El propio mercado los va sacando de- del, del ruedo, ¿sí? Porque simple y sencillamente, pues no van a dar la talla. No van a dar la talla. O sea, que alguien esté en un caso hipotético conectado aquí en esta clase y que esté haciendo otra cosa, pues a mí por lo menos no me afecta, porque pues a mí igual a fin de mes me van a pagar, así que pues yo no tengo ningún problema con eso. Al resto de compañeros que están tomando la clase y que pues sí le están poniendo atención, pues tampoco les afecta, únicamente le afecta al que no está en lo que tiene que estar. Entonces es algo así como un libre albedrío. Entonces, jóvenes, ustedes tienen esta facilidad de poder crecer, de que no haya límites geográficos para que ustedes crezcan. Eh, Realmente esa, esa facilidad y nuestra profesión es la que mejor se adapta a este nuevo escenario. Bien, eso es por el lado positivo. Ahora bien, con todas estas cosas positivas que yo les cuento, también vienen retos. ¿Y cuál es el reto? Que así como nosotros podemos entrar en otros mercados a competir por plazas laborales, también gente de otros lugares pueden competir por los espacios de trabajo localmente o competir también en un espacio internacional. Entonces, eh, tenemos que competir. Ya la competencia no se volvió Mariano y Landívar, Mariano y San Carlos, Mariano y la del Valle, ya está ahí, porque no hay más. Sino que ahora competimos con gente de Costa Rica, gente de El Salvador, gente de Colombia, de Ecuador, de Chile, Argentina, Dominicana, Venezuela, México, y competimos todos por un bolsón de plazas también laborales, solo que en este caso son internacionales. Entonces, la competencia se vuelve más dura. Tenemos que tener muy buenas habilidades, no solo de conocimiento, sino que tenemos que también proyectarnos de una forma positiva. Algo que se llama habilidades blandas. O sea, tenemos que caer bien, porque eso es fundamental. Y más aún cuando trabajamos de forma virtual, porque no hay un contacto físico como tal, sino que todo se lleva a cabo virtual. Entonces, ustedes tienen que ir desarrollando ciertas habilidades, eh, cumplir tal vez con ciertas cuando, cuando uno está interactuando de forma virtual. No hay que confundir que aunque yo esté en casa, eso no quiere decir que puedo estar dando la clase en una playera y pantaloneta, porque ahí es donde se pierde, donde se desvirtúa un poco el concepto. Tampoco quiere decir que la clase yo la voy a estar dando acostado en mi cama. Hay gente que todavía no entiende esa parte. O sea, tengo que estar en un lugar adecuado, en un ambiente de trabajo, porque realmente eso es un ambiente de trabajo, apto
para poder llevar a cabo mis funciones. El tema de virtualidad no significa poder hacer otra cosa o aparentar que estoy haciendo algo, porque entonces tarde o temprano eso se hace evidente y entonces uno queda expuesto, ¿ok? Entonces, les decía que hay muchas oportunidades, pero igualmente hay muchos retos. Entonces, tenemos que formarnos de la mejor manera si queremos competir. Ninguna carrera considero que sea fácil. No creo que haya una carrera que sea fácil. Cada carrera tiene su complejidad. Y ahí es donde entra en juego nuestras fortalezas y debilidades. Puede ser que sea muy bueno para ciertas cosas de la carrera, o sea, cosas que voy a trabajar en la carrera, pero para otras puede ser que no sea tan bueno. Pero yo tengo que ir trabajando las partes en las que no soy tan bueno y compensarlo e ir avanzando. En este proceso es importante adoptar buenos hábitos de estudio. Cuando yo llegué a la universidad, yo estaba consciente que iba mal preparado, punto número 1. Punto número 2, yo estaba claro de que no tenía una buena forma de estudio, o sea, mi método de estudio no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque el colegio tampoco me lo exigía donde yo salí. Yo estudiaba un día antes del examen y me iba bien, ganaba. Cuando llegué a la universidad se hizo evidente de que realmente yo no podía estudiar. Así, no podía estudiar. Y cuando digo no podía era porque el método que para mí era estudiar, simplemente no me funcionaba. Yo tomé un preuniversitario, un curso preuniversitario que lo tomé en noviembre del año previo a entrar a la universidad, y el preuniversitario era matemática y física. En ese preuniversitario, que supuestamente era un repaso de lo que todos debiéramos llevar del nivel medio, me di cuenta que estaba perdido. O sea, perdido. Lo que me dio el colegio era tal vez el 3% del 100% que yo tenía que saber para la universidad. Y también me di cuenta de que la forma en que yo estudiaba no me permitía ponerme al día. Por lo tanto, teniendo claro eso, lo que hice en la universidad primero fue identificar quiénes eran los buenos, quiénes eran los que veía yo que, pues, que sí avanzaban, que sí estaban claros de los temas, y poco a poco me les fui pegando. O sea, yo no los conocía, o sea, me les fui pegando y empecé a hacer grupo con ellos porque yo quería ver qué hacían para estudiar. Y ahí me di cuenta que definitivamente ellos tenían otra metodología de estudio. Ellos trabajaban con 2, 3 libros. En el periodo libre se iban a la biblioteca a buscar libros, a resolver ejercicios, porque al principio de la carrera es muy práctico. Matemática, física, química, ¿ya? Entonces yo me quedé asustado porque yo apenas si tenía un libro, uno. Y estos yo miraba que tenían, cada uno en su casa tenía 2, 3 libros, además buscaba otros libros en la biblioteca, resolvían todos los ejercicios, no solo 2, 3, no, todos los ejercicios de todos los libros. O sea, no era como me dejaban a mí en el colegio, resuelva estos 10 ejercicios o resuelva del 1 al 15 de Baldor, por ejemplo, álgebra de Baldor. Ahí no. Entonces, poco a poco yo fui adoptando esa metodología de estudio, esos buenos hábitos, esas buenas prácticas, y al poco tiempo, pues yo también ya estaba traccionando. O sea, yo ya fácilmente podía estudiar, podía comprender los temas. Normalmente, lo que yo veía en clase
lo entendía muy poco. O sea, la clase no me alcanzaba para que me quedara claro el concepto de lo que era el tema. Pero yo me iba a casa con mis libros, repasaba el punto una, otra vez, de un libro, de otro libro, hasta que finalmente, ya entendí. Ya entendí, ya vi por qué el maestro hizo esto y ya sé de dónde sale esto. Entonces, yo realmente el estudio lo hacía en casa, para que al día siguiente yo ya llegara claro lo que había visto el día anterior o en la clase anterior. Entonces, de esa forma es como uno va avanzando y va a la par del catedrático. Ahora, si, y yo lo pude ver con muchos compañeros, no entendían un tema, se iban a su casa, no estudiaban, hacían otra cosa, llegaban al día siguiente o a la siguiente clase sin entender lo que habían visto en la clase anterior y en ese día había otro tema que igual tampoco lo entendían. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el examen y era un fracaso total. Fracasaba. Eh, mientras que los que seguíamos una buena metodología de estudio, pues nos iba bien sin ningún problema en los exámenes. Entonces, eso es fundamental en el primer año, jóvenes. Es fundamental. Obviamente no sé cuál es el caso en el que ustedes se encuentran. Si ustedes salieron de un buen colegio donde se exigía, donde se pedía nivel, pues probablemente tengan digamos, una buena eh, metodología de estudio. Pero si no, recomiendo mucho que ustedes hagan una autoevaluación para ver dónde están, para y ser sinceros con uno mismo, decir, bueno, no, a mí me falta. Con lo que estoy haciendo, yo no estoy aprendiendo. Tengo que ver qué hago para realmente aprender. Y es ahí donde esa autocrítica se vuelve fundamental. Porque yo veía que muchos compañeros que no les iba, que no entendían, que no traccionaban, que se perdían, lo que hacían era echarle la culpa al catedrático. Es que no se le entiende. ¿Y por qué yo sí entiendo? O sea, si yo hago mi parte, pues yo ya le entiendo al catedrático. Pero yo no puedo pretender que en una clase de hora y media, de 45 minutos, de 60 minutos, lo que sea, yo voy a salir con las ideas totalmente claras. Porque eso no es así. No es así. O sea, estamos en ingeniería. Eso no es fácil. Partamos de eso. No es fácil. No todo el mundo estudia ingeniería porque saben de que no es fácil. Por lo tanto, no pretendamos que nos va a ir fácil en la carrera. Vamos a tener cosas realmente, retos realmente complicados que vamos a tener que gestionar y salir adelante. Pero primero debo autoevaluarme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, ¿Estoy bien con lo que yo traigo, con mi equipaje? ¿Vengo bien o me hace falta? Y si me hace falta, pues tomar las acciones necesarias para poder traccionar. Esto pues es, solamente lo converso con ustedes, lo platico porque yo sé en el punto en el que ustedes están. Todavía es un punto muy al inicio en el que por ahí puede ser de que no tengamos toda la visión del horizonte de lo que se viene. Eh, es también muy común que mucha gente escoja esta carrera porque les gustan los videojuegos. Ay, soy bueno para los videojuegos. Soy bueno para tal juego, para tal otro. Entonces, yo soy bueno para sistemas. Nada más alejado de la realidad, señores. Nada más alejado.
si los juegos, si las aplicaciones hicieron que entraran a esta carrera, pues les cuento que no va por ahí. No va por ahí. Todo eso que ustedes, estoy hablando hipotéticamente, no estoy hablando que así sea en el caso de todos, pero puede ser que más de alguno haya así. Pero si esos fueron los fundamentales que ustedes tomaron en cuenta para elegir esta carrera, cuidado, porque no va por ahí. La carrera no es un videojuego. La carrera no es gestión de redes sociales. ¿Ya? No lo es. En los últimos años, todavía se pone más complicado el tema. Y se pone complicado para ustedes, porque realmente es bien difícil ser eh, riguroso con el estudio. Generalmente tendemos a buscar, a tomar el camino más corto para llegar a donde queremos llegar. El problema es que cuando se trata de educación, no existen caminos cortos, no existen shortcuts. O sea, el aprendizaje es uno y se va construyendo paso a paso. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial. Tenemos el poderosísimo ChatGPT. Con ChatGPT yo ya no me preocupo de nada porque solo lo pongo ahí, pum, me da la solución, lo pego y se acabó. Y ya está. Ahora bien, ¿ustedes creen que con eso se aprende? No están aprendiendo absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Es una herramienta? Sí, es una herramienta, pero hay que saber usar la herramienta. Hay que sacarle el beneficio a la herramienta. No que la herramienta haga nuestro trabajo. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo yo? Eh, hace un par de semanas conversaba con una amiga. Ella tiene una cadena de ventas de zapato deportivo y me estaba contando que contrató a un ingeniero en sistemas para que le trabajara las ventas en línea. Ella también es ingeniera en sistemas, pero ella no se dedica a esto, ella se dedica a su negocio de venta de zapatos, distribución, etcétera. Pero ella se dio cuenta que el que le estaba trabajando, todo se lo generaba de ChatGPT y no funcionaba porque también hay que ser realistas. ChatGPT no le genera a ustedes todo de forma correcta, por lo menos la versión gratuita. La pagada ya es otra historia, pero la gratuita no, le genera un montón de cosas que no están correctas. Eh, inclusive hasta le pedía, hágame un plan de trabajo para lo que tenemos que hacer, y el fulano se lo pedía a ChatGPT, o sea, lo que era mirar lo que generaba ChatGPT. Entonces, se cansó de eso, a pesar que se lo advirtió. Dijo, mire, no quiero que me esté entregando cosas de ChatGPT. Y aún así, seguía entregándolas. Lo despidió, lo despidió. Y eso es lo que va a pasar, jóvenes. Eso es lo que va a pasar. Cuando se evidencia que ustedes no están aportando, los van a despedir. A nadie le van a pagar porque ese alguien meta cosas a una inteligencia artificial y le genere algo. Nadie. Al principio, pues, tal vez lo podrán querer hacer, podrán querer tapar el sol con un dedo, pero va a quedar evidencia de que lo hacen mal, de que no lo están haciendo ellos, que no hay aporte. Entonces, el reto es fuerte, jóvenes, porque las generaciones actuales están tomando estas herramientas como
parte de su formación. E insisto, no estoy diciendo que sean malas, solamente que tengo que saber usarlas. ¿Cómo es que la puedo usar bien? Por ejemplo, hablemos de algoritmos. Yo les dejo a ustedes hacer una función en lenguaje C que haga X cosa. Y ustedes lo prueban y se dan cuenta que funciona. Ah, ok, ya me funcionó. Pero quiero saber si la puedo hacer más óptima, si la puedo hacer mejor todavía. Entonces sí, ustedes pueden agarrar su código, lo meten a ChatGPT y le dicen, ve si puedes optimizar algo de lo que te estoy presentando. Entonces ya de repente por ahí dirá, ok, puedes utilizar esto y te ahorras esto y qué sé yo. Pero ya lo hice, ya me funcionó. Ya solo estoy en un proceso de optimización, ya sea de tiempo, ya sea de líneas de código o ya sea del tamaño del programa ejecutable. Ahí sí se vale. Me parece una buena herramienta. O por ejemplo, ustedes están redactando un informe, que por cierto, los ingenieros en sistemas y en general todos los ingenieros redactan pésimo. Errores de sintaxis, espantoso, hasta lloran los ojos de ver lo que escriben muchos. Entonces, por ahí, pues sí pueden ponerlo a la inteligencia artificial para que se los reestructure para un informe gerencial, por ejemplo. Ok, está bien, se los reestructuró, pero las ideas, los conceptos, ustedes los metieron a la herramienta. No la herramienta se los dio a ustedes. O sea, ¿me entienden? Es diferente el concepto. Entonces, ustedes tienen esta tentación que tienen que saberla manejar. O sea, tienen que saberla gestionar para que no se van a pegar un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a competir por un trabajo, por una plaza, ganarse un espacio en el mundo laboral, ustedes no van a tener ninguna inteligencia a la par que los ayude a hacer una prueba, aunque sean trabajos en línea. Ahora las pruebas son, ustedes la toman en la computadora, abren su cámara y el aplicativo toma control de su computadora, de tal forma que se puede monitorear qué están haciendo en la computadora. Para ver si ustedes abren otra herramienta para apoyarse para la prueba. Obviamente, el que está acostumbrado a hacer eso y lo pone en una prueba así, no va a ganar. No va a ganar. Y si intenta hacerlo, pues lo van a descalificar de la prueba. ¿Ok? Entonces, es un reto muy fuerte para ustedes porque la tentación está ahí. Hasta aquí, pues los exámenes para este curso van a ser presenciales. O sea, no vamos a tener ningún problema con este uso de herramientas. Pero si por alguna razón cayéramos en un tema de exámenes virtuales, les comento, lo que yo hago es que agarro el enunciado y lo meto a ChatGPT y miro qué me genera. Y en base a eso yo comparo lo que me están entregando los demás también. Adicionalmente a eso, jóvenes, uno tiene un estilo de programación. Todos tenemos nuestro estilo de programación. Esa es como una huella digital. Cada quien tiene su estilo de programación. Entonces, y además uno sabe el nivel en el que se encuentran ustedes para tener claro qué puedo ver, qué esperar. Pero si alguien, por ejemplo, que está en algoritmos, me sale con algo que no es del curso, que me demuestra que son técnicas de programación más avanzadas, eso me va a despertar las alarmas. Van a sonar las alarmas de que aquí hay algo raro. Entonces, como muchos no saben, obviamente no saben lo que les está generando la herramienta, no pueden evaluar esas cosas. A mí me ha pasado en exámenes virtuales
donde hay 3 temas, un tema, toda la codificación está en inglés. El siguiente tema, toda la codificación está como que si fuera en español. Y eso no sucede. O sea, si ustedes programan utilizando palabras en inglés, pues ese es su estilo de programación. Cuando digo palabras en inglés, me estoy refiriendo a las variables, a las estructuras, cosas que uno define. O lo hace en inglés o lo hace en español. Pero no puede ser que, este tema lo voy a hacer todo en inglés. Ahora este de aquí lo voy a hacer en español. Entonces también se delatan. Se delatan. Y obviamente yo no puedo poner puntos por algo que generó una herramienta. ¿Me explico? Pero bueno, ese no es el caso en este curso porque, como repito, los exámenes son presenciales. Hablando un poquito rápido de la zona es como los demás cursos que ustedes han llevado hasta ahorita. Un primer parcial de 20 puntos, un segundo parcial de 25. Tenemos 20 puntos de proyectos. Yo no voy a dejar tareas, no voy a dejar, bueno, sí las voy a dejar, pues, pero no van a tener valor, sino lo que va a tener valor es el proyecto o los proyectos. Puede ser uno, pueden ser dos, ¿ya? Y eso es lo que voy a calificar. Y tenemos 35 puntos de examen final. Con el tema de los proyectos, dado que esa parte sí la vamos a ver virtual, o sea, ustedes van a subir su proyecto a un drive virtual y ustedes le van a compartir el acceso a ese drive para que pueda acceder a sus programas. Es fundamental, jóvenes, que se aseguren que su máquina no tiene virus. ¿De qué forma me garantizo que mi máquina no tenga virus? Bueno, fundamental, pues tendrán que hacer un antivirus y actualizado. Segundo, no utilizar la máquina donde yo hago mis trabajos de universidad al internet para bajar cosas gratuitas, para jugar en línea, porque en estos dos tipos de sitio siempre les van a descargar un software malicioso a su máquina. No olviden esto, nada es gratuito. Nada, nadie regala nada. Así que si ustedes software gratuito, bájelo. Ahí no solamente va lo que ustedes están bajando, sino que también van cosas adicionales. Y estas cosas adicionales obviamente contaminan su máquina. Ahora bien, si su máquina tiene virus y ustedes suben un programa con virus a Google, al cloud de Google, Google no me va a dejar descargarlo, porque me va a decir, esto tiene virus. Y si tiene virus y yo no lo puedo descargar, no lo puedo calificar. Eso que les quede muy claro, jóvenes. Así que desde ya, si ustedes pueden formatear su máquina, reinstalar todo de nuevo, mejor. Y que no utilicen la máquina de su trabajo para cosas sin productividad en el Internet. No quiere decir que no se conecten al Internet, claro que se pueden conectar, pero se deben conectar a sitios seguros. Ahí no hay ningún problema. El que ustedes tengan un antivirus instalado no es garantía de nada. ¿Por qué no es garantía de nada? Si el día de hoy lanzan un virus en Israel, en la India, en China, los antivirus no van a tener defensa contra ese software malicioso. Cuando lo llegan a detectar, entonces empiezan a decodificar el virus para saber qué hace. Y en base a eso, crean un antivirus y eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Por lo tanto, no crean ustedes que si ustedes tienen un antivirus actualizado y pagado, ustedes van a estar 100% libres de poder tener un virus. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, para que no hayan problemas a la hora de que yo reciba sus proyectos, por favor, asegúrense que no tenga virus su máquina. Para hacer los programas que se van a hacer en este curso, van a tener que utilizar o pueden utilizar dos compiladores. El compilador de Borland, que se llama Borland C, y el otro compilador se llama DevC.
Cualquiera de esos dos pueden usar, no otro, cualquiera de esos dos. Y hago también la aclaración que hay cosas que no son del todo compatibles entre los dos compiladores. Yo el compilador que uso es el de Borland. Y el código que yo les voy a mostrar acá, y en algunos casos les voy a compartir, funciona en Borland. Puede ser que si alguien tiene DevC y lo ponga y lo trate de compilar en DevC, le dé algún error, pero tiene que buscar cómo compatibilizarlo, ¿ya? Pero eso ya queda del lado de ustedes. Entonces, todo lo que yo les voy a mostrar está en Borland C. Digo Borland y DevC porque son relativamente estándares, o sea, son ANSI, pero no son tampoco transparentes. Así que, por favor, tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Después de 50 minutos de estar hablando. Por mi parte, ninguna, licenciado. Gracias, Carlos. Pero como diría Chespirito, dígame ingeniero, hombre. Dígame ingeniero, no me diga licenciado. Ah, ese se me olvidó. Disculpe, ahora sí, sin ninguna, todo bien, ingeniero. Ahí está. Ok, ahí estamos cuadrados. Ok, bien, jóvenes. Me gustaría dejarlos ahorita para finalizar con un video donde nos dan un recorrido de todos los lenguajes de programación. Creo que esto es parte de nuestra cultura. Yo sé que tal vez algunos tendrán alguna idea de por dónde venimos, pero creo que sí es fundamental que sepamos la evolución de los lenguajes de programación, porque el lenguaje de programación es a un ingeniero como el estetoscopio es al doctor. O sea, no puede haber un doctor que no tenga su estetoscopio, igual acá. O sea, no puede haber un ingeniero en sistemas que no programe. Por lo tanto, les voy a dejar con este video. Es un video bastante bonito. Dan un recorrido en la evolución de los lenguajes de programación. Así que, por favor, véanlo, tomen nota. Igual yo voy a compartir por acá el link al final del video para que ustedes lo puedan ver más adelante en sus casas, más despacio, puedan ir tomando nota. Los dejo entonces, jóvenes. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación de la historia? Tienes 3 segundos. ¿Lo sabes? ¿Cuántos lenguajes de programación existen en la actualidad y por qué existen tantos lenguajes? ¿Qué áreas de la programación existen y cómo ha evolucionado la programación desde que se creó hasta nuestros días? En este video te vamos a hablar de la historia completa de la programación desde el primer lenguaje, desde antes del primer lenguaje hasta los lenguajes que se usan en la actualidad. Así que guarda este video en tus favoritos porque no existe otro en español. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Para entender la historia de la programación, primero hay que retroceder más de 100 años antes que el primer lenguaje. Y para eso nos remontamos al lejano 1833, cuando en Inglaterra Ada Lovelace conoce a un señor llamado Charles Babbage. Charles Babbage es considerado el padre de la computación porque él había creado una calculadora bastante avanzada que no solamente sumaba, restaba, sino que podía resolver ecuaciones. Y él tenía la idea de crear una máquina que pueda resolver cualquier tipo de operaciones, lo que podría ser la primera computadora de la historia. Ada Lovelace quedó tan maravillada de esa idea que empezó a trabajar junto con Charles Babbage y ella tradujo las instrucciones de la máquina de Babbage del francés al inglés. Pero, y aquí está el dato histórico, en esa traducción ella agregó unas notas personales, notas de la traductora, y en ella creó los primeros algoritmos de la historia. Es decir, el primer programa de la historia fue escrito por Ada Lovelace. Tú dirás, ¿y en qué lenguaje de programación? En ninguno. Eran los pasos para resolver un problema matemático complejo utilizando la computadora de Charles Babbage, que nunca se construyó, pero quedaron los algoritmos de Ada Lovelace y el plano de Charles Babbage, que más de 150 años después se demostró que funcionaba. Pero hasta ahora no había ni programación, ni computadoras, ni lenguajes de programación. Todo era teoría en papel.
Tienen que pasar casi 100 años cuando Alan Turing en 1936 propone la famosa teoría de la máquina universal. La teoría de la máquina universal dice que esta es una máquina que puede resolver cualquier problema computacional siempre y cuando se le den las instrucciones. Más o menos lo que quería hacer Charles Babbage 100 años antes. Y aquí tengo que hacer una acotación. En ese tiempo existían calculadoras que resolvían problemas específicos y lo que se buscaba era una máquina que pueda resolver cualquier tipo de problema siempre y cuando tú le des las instrucciones. Es decir, una máquina reprogramable. Alan Turing define este concepto del cual se desprende el concepto de Turing completo, que se refiere a un lenguaje con el cual se puede programar la máquina universal. Por lo tanto, un Turing completo sería un lenguaje de programación. Pero hasta entonces sigue siendo teoría, siguen siendo conceptos en papel. Un año después, Claude Shannon, en su tesis, propone que cualquier operación matemática se puede resolver por el álgebra booleana, a partir de su trabajo en las operadoras de teléfono. En otras palabras, cualquier operación matemática se puede resolver con encendido o 1 y apagado o 0. Y ahí comienza lo que seguramente has escuchado, que las computadoras solo entienden unos y ceros, gracias a este señor que postuló su tesis a los 21 años. Era un genio, pero nuevamente aún no habían computadoras. La primera computadora como tal aparece en el año 1846 y es el ENIAC, una computadora gigantesca de más de 30 toneladas que fue programada por un grupo de mujeres que la historia conoce como las mujeres del ENIAC, porque ellas tuvieron que programar esta inmensa computadora para su demostración en la que tenía que hacer cálculos para el lanzamiento de misiles en la guerra. Pero el día de la presentación de la computadora, estas mujeres no fueron invitadas. Tuvieron que pasar 50 para que sean conocidas con las horas de la historia. Pero aún no hay lenguajes de programación, así que ¿cuándo aparece el primer lenguaje? Sucede que en estos tiempos, para programar tenías que conocer toda la arquitectura de la computadora y programar era sacar cables de un lugar y ponerlos en otro, prender o apagar interruptores. No había lenguajes de programación. Más adelante pasamos a programar con ceros y unos, que son los equivalentes a interruptores, y estas instrucciones de ceros y unos se introducían por tarjetas perforadas, ¿no? Donde un agujerito era un 0 y la parte no agujereada era un 1, entonces las tarjetas perforadas eran una forma de binario. Pero imagínate que te equivoques. Era volver a crear otra tarjeta desde cero. Era un proceso muy tedioso y súper lento. Se ponían cintas de papel o tarjetas perforadas en un proceso lentísimo. Luego pasamos a algo que seguramente tú conoces, el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es mucho más cómodo que usar tarjetas perforadas y binario, porque ya son instrucciones, no son ceros y unos. El problema con el lenguaje ensamblador es que está completamente acoplado a la arquitectura de la computadora. No es que lo que tú programes en ensamblador para una computadora vaya a funcionar luego para otra. Entonces había que conocer la arquitectura de la computadora A, la arquitectura de la computadora B, la arquitectura de la computadora C. Era un gran avance respecto a las tarjetas perforadas y a programar con ceros y unos, pero seguía siendo muy tedioso. Así que en 1952, Grace Hopper, cansada de estar programando en ensamblador, creó su primer compilador porque ella quería programar en inglés y sus compañeros se burlaban de ella porque decían las computadoras no entienden inglés. Ella lo que hizo fue definir las instrucciones en inglés, crear un compilador que traduzca las instrucciones en inglés al lenguaje máquina o binario. Entonces este aporte de Grace Hopper fue el primer paso hacia los lenguajes de programación actuales, un lenguaje que el ser humano puede entender y que luego se traduce al lenguaje máquina. El proyecto de Grace Hopper no puede considerarse aún el primer lenguaje de programación, pero es una etapa importante para llegar ahora sí al primer lenguaje de programación. Unos años después, en 1957, ahora sí aparece el primer lenguaje de programación como lo conocemos ahora, Fortran. ¿A qué me refiero como lo conocemos ahora? Como un lenguaje de alto nivel, es decir, un lenguaje que las personas pueden comprender, porque ensamblador es bajo nivel. Ensamblador no abstrae prácticamente nada. En ensamblador tú vas dando las instrucciones una a una, detalle a detalle para la arquitectura del procesador o de la computadora. Mientras que con Fortran hay muchas cosas que se abstraen y tú te dedicas a escribir las instrucciones y ya sabes cómo funcionan los lenguajes, ¿no? Ya por debajo van ocurriendo cosas de las que tú no tienes por qué preocuparte. Como te digo, Fortran es el primer lenguaje de programación moderno de la historia y su nombre viene de Formula Translating System.
porque era un lenguaje orientado completamente a las matemáticas. El objetivo de este lenguaje era dejar de usar ensamblador. No solamente Grace Hopper estaba harta del lenguaje ensamblador, había varios otros científicos que sentían esa incomodidad. El mismo John Backus, que fue quien creó Fortran, dijo que lo había creado porque estaba aburrido, era un perezoso de tener que escribir ensamblador a cada rato y que quería una forma más rápida de programar. Lo interesante de Fortran es que hasta la fecha de hoy sigue vigente, sigue vivo y ha originado muchos otros lenguajes como Lisp o COBOL. El segundo lenguaje de programación de la historia seguramente lo conoces porque se llama COBOL y es del año 1959, 2 años después de Fortran, y su nombre viene de Common Business Oriented Language, es decir, un lenguaje común orientado a las empresas. Significa que hasta ese entonces había que programar de manera diferente para cada computadora. Estamos hablando de los años 50, no había estándares como hoy en día. De hecho, hoy tampoco hay estándares. Si tú programas para Linux no corre en Windows y si programas para Mac no corre en Windows y viceversa. Pero en esos tiempos había mucha más variedad. Muchos lenguajes ahora son multiplataforma. Entonces, este fue el primer lenguaje con la finalidad de ser portable, es decir, que tú puedas programar en diferentes computadoras. Por eso, aunque no lo creas y aunque para algunas personas pueda ser motivo de risa, COBOL es un lenguaje completamente operativo al día de hoy. Está dentro de los 50 lenguajes más usados del mundo en el ranking de TIOBE y es usado por el 43% de los sistemas bancarios de Estados Unidos. ¿Qué tal? Un año después de COBOL, en 1960, aparece Lisp, un lenguaje creado para manejar listas, porque no existían lenguajes con ese fin. Lisp fue creado para utilizarse en inteligencia artificial. Y si te estás sorprendiendo porque dices, espérate Álvaro, inteligencia artificial en 1960, pues sí. El concepto de inteligencia artificial fue desarrollado por primera vez por Ada Lovelace y luego desarrollado más ampliamente por Alan Turing. Incluso se burlaron en su tiempo de Alan Turing por plantear que las máquinas puedan pensar como seres humanos. Y si la inteligencia artificial se está poniendo de moda ahora y no en 1960, es porque ahora tenemos mucho poder de cómputo y en esos tiempos las computadoras eran muy básicas y lentas, pero el concepto ya existía. Lo interesante de este lenguaje es que trae por primera vez conceptos que hoy son normales en el mundo de la programación, como las condicionales, el recolector de basura o la recursividad. Antes de este lenguaje no existían. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1964 aparece BASIC, un lenguaje pensado para la educación, porque hasta aquellos tiempos la programación estaba reservada a científicos, a gente con muchísimo conocimiento técnico. Entonces, en una escuela crearon este lenguaje para enseñarle al público común a programar. Y lo interesante de BASIC es que BASIC se diversificó en diferentes dialectos. Los dos más conocidos son las versiones de Apple y de Microsoft para sus diferentes sistemas operativos. E incluso para 1991 Microsoft sacó una versión llamada Visual Basic basada en este lenguaje de programación. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1969 aparece el lenguaje B, que era una especie de simplificación del lenguaje BCPL, que significa Basic Combined Programming Language. Este lenguaje B fue desarrollado por Ken Thompson en los laboratorios Bell, de los que ya hemos hablado en el video de la historia de Silicon Valley aquí en EDTeam, y fue el lenguaje con el que se empezó a programar el icónico y legendario sistema Unix. Así que hablemos de Unix. 1970, el año en que este sistema operativo sale al mercado, y la idea de este sistema operativo es que sea portable para diferentes computadoras. Nuevamente, estamos en una época en la que cada computadora se construye de una manera diferente y es muy difícil llevar un programa o un sistema operativo de una computadora a otra. Eso lo cambia Unix. Sin embargo, B era un lenguaje que no tenía la capacidad para hacer a Unix portable. Por lo tanto, en 1972 aparece C, uno de los lenguajes más importantes de la historia porque es completamente multiplataforma, aunque ese término no se usaba aún en la época. Hablaríamos de un lenguaje portable.
¿Y por qué era un lenguaje portable? Porque era muy fácil crear compiladores para las diferentes computadoras. Así que ya te acuerdas que es un compilador, ¿cierto? Aquel software que traduce un lenguaje de programación al lenguaje de máquina, a los ceros y unos. Así que si era muy fácil escribir un compilador para cualquier computadora, era muy fácil llevarse el código C a cualquier máquina. C es un lenguaje de medio nivel. En este punto me toca explicarte la diferencia entre alto nivel y bajo nivel, que lo he explicado en varios videos, pero no está de más hacer un repaso. El bajo nivel corresponde a la computadora, a la CPU, mientras que el alto nivel corresponde al programador, al ser humano. Un lenguaje de alto nivel es uno fácil de entender para un ser humano, para el programador, mientras que uno de bajo nivel es muy difícil de entender para un ser humano, pero fácil de entender para una CPU. Aquí estaría, por ejemplo, ensamblador. Entonces C está a un medio nivel. Acá arriba estarían Python, Java, JavaScript, Go, etc. Pero C está en el medio. Por eso es muy fácil llevar C a diferentes CPUs, porque rápidamente creas compiladores y con C puedes programar para cualquier arquitectura de procesador, para Mac, para Windows, para Linux, para servidores, para sistemas embebidos, para dispositivos móviles, prácticamente lo que sea. Seguimos avanzando en la historia de la programación y llegamos al año 1973, cuando aparece la primera computadora personal de la historia, el Altair 8800. Esta computadora no tenía sistema operativo, era una caja con palanquitas y luces. De hecho, si quieres saber más de la historia de las computadoras, tenemos un curso 100% gratis en EDTeam. 100% gratis con certificado incluido. Se llama ¿Cómo funciona la tecnología, computadoras y smartphones? Así que te vas corriendo a ver ese video si quieres entender más la historia de las computadoras. Volviendo a nuestro video, esta fue la primera computadora, pero no tenía sistema operativo. Así que un par de amigos llamados Paul Allen y Bill Gates leyeron sobre esta computadora y dijeron, vamos a programar el sistema operativo. Estos dos eran muy aficionados al software, a diferencia de otro par de amigos llamados Steve Wozniak y Steve Jobs, que eran más aficionados a la electrónica. A Bill Gates le importaba muy poco la electrónica y los circuitos. Él estaba enfocado en el software. Entonces ellos crean el sistema operativo para esta computadora y lo llaman Altair Basic. Este Altair Basic marcó un antes y un después en la historia de la programación, porque en los clubes de aficionados a la electrónica, donde consumían las computadoras, donde asistía Steve Wozniak y donde creó la Apple I, se copiaban el código, sacaban copias y las distribuían entre ellos. Eso enojó muchísimo a Bill Gates y escribió una carta enojado diciendo que estaban robando. Ustedes pagan por una computadora, pagan por el hardware, pero no se ponen a pensar que el software es el trabajo también de seres humanos que necesitan mejor calidad de vida. Si ustedes pagaran por el software, Microsoft podría contratar a más programadores. Ese fue el inicio de la industria del software. Es decir, hasta esta época el software no existía como industria. El software era una especie de producto agregado al hardware. No había ninguna empresa desarrollando software como modelo de negocio principal. Tal vez lo más cercano era Unix, porque Unix era un sistema operativo que se vendía a cualquier empresa, la licencia. Pero más allá de Unix no había una industria de software. No había empresas enfocadas en el software hasta Microsoft, que fue la primera. Pero no solamente fue el inicio de la industria del software, fue el inicio de la guerra entre el software propietario y el software libre o el software open source. Porque unos años después de esta cartita de Bill Gates muy enojado, apareció el famoso manifiesto libre de Richard Stallman y empezó la guerra. Por cierto, así como te contaba que tenemos un curso sobre la historia de las computadoras, tenemos otro curso sobre la historia de la programación que te enseña más de lo que te estoy contando en este video. Se llama Cómo funciona la tecnología, el software y la programación, y también es completamente gratis y no es solo para programadores, sino para cualquier persona de cualquier carrera que quiera entender este mundo de la programación. Así que recomiéndalo a tus amigos y tú también anda a verlo en ed.team. Siguiendo con esta historia, llegamos al año 1978, cuando una empresa llamada Oracle comercializa un lenguaje llamado SQL.
o SQL. Sucede que en el año 1970, Edgar Codd había creado toda una teoría de las bases de datos relacionales, o el modelo relacional, en el que se planteaba que los datos debían organizarse en tablas o relaciones. Estas tablas tienen filas o registros y columnas o campos, y luego estas tablas pueden vincularse entre ellas a través de ciertos campos. A partir de ese modelo se creó un lenguaje de consultas llamado SQL. Así, SQL. Pero por un problema de licencias con el nombre luego tuvo que pasar a llamarse SQL, y por eso es que hasta ahora se pronuncia SQL y no SQL, aunque SQL también es correcto. Oracle fue la primera empresa en ver el potencial comercial de las bases de datos, y hoy Larry Ellison, su fundador y CEO, es una de las personas más ricas del mundo. Por cierto, si quieres aprender SQL y las bases de datos relacionales, tenemos varios cursos en EDTeam. El primero que debes tomar es el de base de datos SQL desde cero, luego te puedes ir a Postgres, te puedes ir a MySQL, te puedes ir a SQL Server y varios motores de base de datos que enseñamos en EDTeam. Y llegamos a la década del 80. En esta época yo ya estoy vivo. En 1983 se crea el lenguaje C++ o C++. Este lenguaje está inspirado obviamente en C, y de ahí viene el más, que significa incremento en programación, aunque también se le llamaba antes C con clases, porque lo que busca este lenguaje es agregarle la programación orientada a objetos a C y algunas extensiones adicionales. Así como C es un lenguaje para aplicaciones del sistema, es decir, directamente al procesador o la creación de sistemas operativos. Así que se puede usar en cualquier procesador, también en sistemas embebidos o microcontroladores. C++ es uno de los lenguajes más usados en la historia. Sistemas como Windows están escritos con C++, Google Chrome está escrito con C++, incluso el buscador Google está escrito con C++, Gmail también, las aplicaciones de Adobe, Photoshop, Illustrator están escritas con C++, el famoso Office, Word, PowerPoint, Excel, todas ellas están escritas con C++. Es un lenguaje poderosísimo y uno de los más usados en el mundo hasta el día de hoy. En el año 1986 aparece Erlang. Erlang es un lenguaje desarrollado por la firma de teléfonos Ericsson para crear una estructura distribuida y tolerante a fallos. Un dato interesante con Erlang es que fue el lenguaje elegido para la infraestructura de WhatsApp, porque estaba basado en esa red distribuida. Ojo que WhatsApp como aplicación fue escrita con Objective-C, porque era una aplicación para iPhone, pero la infraestructura en nube fue escrita con Erlang. Y si quieres saber la historia de WhatsApp, tenemos un video que puedes ver aquí en nuestro canal. Por esos años también aparece el famoso lenguaje Objective-C, que también es una variación del lenguaje C orientado a objetos. Lo interesante de este lenguaje es que seguro lo has escuchado asociado a los productos de Apple, como el iPhone o las aplicaciones para macOS o para iPad. Sucede que en el año 1988, Steve Jobs ya se había ido de Apple y había fundado su nueva empresa llamada Next, y creó un sistema operativo llamado Next Step, y este sistema operativo usaba Objective-C. En el año 1997, Apple compra Next porque necesitaban un sistema operativo potente para sus computadoras, y Next tenía ese sistema operativo. En esa compra es cuando Steve Jobs regresa a Apple, eventualmente se convierte en el nuevo CEO de la empresa, y por eso es que el software de Apple a partir de esa época usa Objective-C. Un lenguaje difícil de dominar, difícil de entender, un lenguaje que le ha sacado canas a muchos programadores, hasta que Apple lo reemplazó por Swift años después. En 1987 aparece el lenguaje de programación Perl, que es uno de los más usados durante la época de la web. La web aparece en el 89, se expande a inicios de los 90, y es ahí donde Perl tiene su época dorada, porque Perl se usaba en algo llamado CGI o Common Gateway Interface. Este CGI era la forma antigua de comunicarte con el servidor. Ahora tenemos Ajax, tenemos WebSockets, tenemos muchas formas de mandar datos al servidor, recuperarlos, etcétera, y de hacer las páginas dinámicas. En aquellos tiempos teníamos simplemente HTML y ya está.
Es decir, nos conectábamos a un dominio, mipagina.com, el servidor entregaba HTML y eso era todo, no había más para la web. Pero con CGI podíamos enviar información nueva al servidor y recuperar información de ellos, haciendo que las páginas HTML tengan algo de dinamismo. Un ejemplo muy sencillo, un contador de visitas. Cada vez que una persona entraba a tu página web tenías un contador de visitas. Eso se hacía con Perl. Otro ejemplo, los formularios. No teníamos la tecnología que tenemos ahora para enviar formularios, así que se hacían con CGI, con Perl. Y en 1991 aparece el que hoy es el lenguaje más usado en el mundo, Python. Python tiene muchas aplicaciones, muchos campos de aplicación, pero destaca mucho por su sintaxis. Es una sintaxis muy sencilla, es el lenguaje que yo recomiendo aprender a cualquier persona que quiera comenzar en la programación. Esto es muy debatible, hay personas que dicen que sí, Python es un lenguaje sencillo, pero mejor comienza con C o C++ para que conozcas a fondo la teoría de la programación. Ok, es todo un debate, pero si quieres irte a un lenguaje sencillo, fácil de aprender y con muchos campos laborales, Python es tu opción. Es el lenguaje número 1 en el mundo actualmente en su uso y lo puedes usar en web, en machine learning, inteligencia artificial, lo puedes utilizar en aplicaciones de escritorio, se usa también mucho en seguridad informática, se usa en cloud computing, se usa en automatización, en testing, etc. La cantidad de aplicaciones de Python es gigantesca. Y si quieres aprender Python, por supuesto, el lugar adecuado para ti es EDTeam. Busca el curso de Python en EDTeam, recuerda que lo puedes comenzar completamente gratis. Ya estamos en la década de los 90, yo ya estoy entrando a mi adolescencia cuando aparece el lenguaje más amado en sus épocas y luego más odiado de la web, el famoso PHP, el lenguaje del elefantito. PHP significa preprocesador de hipertexto, es decir, era HTML con variables. HTML, como tú sabes, es un lenguaje estático, no es un lenguaje de programación, y entonces la web era bastante estática, por eso el auge de Perl, como te contaba hace un momento, ¿no? En cambio, con PHP, tú podías agregar variables directamente a HTML porque era interoperable. Es decir, un documento HTML, tú le cambiabas la extensión de .html a .php y ya era PHP. Y ahí ya podías empezar a escribir variables, hacer operaciones, hacer condicionales y algunas cositas básicas. Y luego el lenguaje fue avanzando. Esto, que en su tiempo fue una maravilla porque era muy fácil de aprender. El deploy era simplemente poner tu código PHP en una carpetita en un servidor y ya está, porque todos los servidores de la época empezaron a incluir PHP con todas sus configuraciones. Esto, que era muy bonito, con el tiempo empezó a ser un caos porque se prestaba a muchas malas prácticas, ¿no? Meter el código de programación dentro del marcado, dentro de la vista, poner la lógica, muchas malas prácticas que hicieron que mucha gente empiece a renegar con el tiempo de PHP. Sin embargo, PHP fue el líder absoluto de la web en los años 90 e incluso en los 2000. Con PHP se escribió la Wikipedia, con PHP se escribió la primera versión de Facebook, que aunque Facebook ya no tenga PHP, pues se escribió con PHP, ¿no? Con PHP está WordPress, el cual actualmente 2022, tiene más del 30% de la web. Imagínate ese número. ¿Sabías que Vue.js o React tienen aproximadamente el 2 o el 3% de la web, a pesar de que son tecnologías gigantescas? Imagínate tener el 30%. Eso lo tiene WordPress y eso lo tiene PHP. Hasta el día de hoy sigue siendo un lenguaje súper importante, pero fue rescatado principalmente porque tuvo una época oscura de mala fama. Fue rescatado por Laravel. Laravel es un framework inspirado en Ruby on Rails que le da bastante sencillez y elimina todas las malas prácticas que se hacían con PHP. Así que con Laravel hay nueva vida. Ya está llegando muy pronto Laravel 9 y en EDTeam puedes aprender PHP y Laravel también para que hagas tus proyectos web. Al año siguiente aparece un conocido de todos, Java. Un lenguaje que mucha gente odia, detesta, porque es muy verboso, por su sintaxis, pero que no podemos negar que todos los años está en el top 5 de los lenguajes de programación en el mundo. Java tiene una peculiaridad y es que es interpretado y compilado a la vez. Es decir, tú escribes el código Java y en vez de compilarse a código máquina, se compila a algo llamado bytecode, que es como un código intermedio y requiere algo llamado JVM o Java Virtual Machine para poder interpretarse. Es decir, no
no se manda directamente a binario, sino que se manda un bytecode y ese bytecode es interpretado por la JVM. Así que esa JVM o Java Virtual Machine debe existir en el sistema operativo, es decir, debe existir en Android, si es que tú quieres correr una aplicación con Java en Android, debe existir en Windows, o sea, lo tienes que instalar, en Mac, en Linux, etc. Eso hace que Java sea completamente multiplataforma, pero es Bien, señores, vamos a dejar hasta acá el video. Por ahí les compartí el link en el chat de la videoconferencia para que lo copien y lo puedan ustedes terminar de ver. Ese es un recorrido bastante completo de cómo han ido evolucionando los lenguajes y cuál es el propósito de cada uno de ellos. Creo que es fundamental que tengamos esta visibilidad de la evolución de los mismos. Señores, lo dejamos hasta acá. Les deseo feliz día y, si Dios lo permite, nos vemos el día miércoles. Pásenla bien. Feliz día, Nos vemos, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, licenciado.